Hay mucha preocupación por este aumento que han tenido los virus respiratorios y particularmente la influenza tipo A, que es la que más está circulando. Queremos conversar, profundizar junto al doctor Felipe Rivera, broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días a ustedes. Bueno, doctor, usted tiene mucha experiencia, hemos conversado tantas veces en la pandemia, en medios de vacunación. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre el por qué los chilenos no están acudiendo masivamente a vacunarse contra la influenza y estamos todavía en torno a este 60% que es bien complejo porque está bajo sobre las estadísticas que deberíamos llevar a esta altura del año? Bueno, uno no tiene una respuesta concreta al respecto. Lo que podemos saber es que ha habido mucha vacunación este último tiempo. Mucha gente en realidad siente que se está vacunando tan frecuente que está cansada. Esa sería una razón. La otra razón es que anda por toda internet y por toda esta web una serie de noticias falsas respecto a la vacunación en que puede producir daño. Entonces mucha gente lee esto, no lee las noticias, se interpreta como que la vacuna podría hacer daño. Y tercera cosa es que el chileno es bipolar, en general somos así, en que hacemos hartas cosas al principio y después de repente se nos olvida y no hacemos nada. Entonces hubo un tiempo que todos querían vacunarse y ahora como que la gente decidió no vacunarse en mayoría porque la sensación de riesgo es mucho más bajo. Yo creo que ahí hemos tenido la culpa todos. No ha habido una campaña en que diga lo que realmente está ocurriendo al día de hoy, en que la sensación de riesgo es mucho menor de lo que realmente está ocurriendo. Estamos teniendo una cantidad de carga viral que no habíamos tenido hace mucho tiempo, tanto es así que las influencias que están ocurriendo ahora están el doble y más de lo que ha sido en los años anteriores. Doctor, por tanto, todos debieran vacunarse. Sí, hay cosas bien preocupantes porque uno es a qué nivel estamos, pero también la proyección que se puede hacer. Conozco varios casos de colegios donde todavía no se ha vacunado a los niños. De hecho, hay varios especialistas que le dicen a los papás, vaya al consultorio, ya no espere que lleguen al colegio, porque hay un tiempo para que la vacuna entre a operar como en toda su magnitud para defendernos de una eventual influenza y porque todavía queda que llegue más influenza, se supone, ¿no? Según las estadísticas. A ver, primero que nada, la vacuna no hace efecto inmediato. Se necesitan por lo menos 15 días para tener una defensa completa. Segundo, la vacuna no protege 100%. Lo que protege es que la gente no caiga al hospital, no tenga influenza grave o no se muera. Tercera cosa, la gente no debiera esperar que lleguen a su oficina, al colegio a vacunarse. Hay centros de vacunación que hasta hace poco estaban semi-vacíos y había vacunas de más, pero tengo entendido que hay lugares en donde las vacunas se han terminado. Entonces hay falta ahí de una adecuada gestión y que se distribuya la vacuna de forma eficiente. La única forma de prevenir realmente la gripe, la influenza, es la vacunación. Es una vacuna fácil de administrar, inocua, en la gran mayoría de los casos adversos son escasísimos y la protección es alta. Usted ha visto, tal como lo dijeron las noticias, que si bien es cierto la letalidad, es decir, los que se mueren de aquellos que tienen la enfermedad es baja, cuando hay mucha influenza, podemos pensar que van a haber algunos pacientes que van a fallecer y siempre un muerto significa una gran tristeza para la familia y para nosotros como país. Ya, doctor, y viendo el estado del arte con esta baja vacunación, a pesar de lo que usted nos dice, de los llamados que ha hecho la autoridad, que la hemos visto que se han intensificado durante esta semana, la gente no está yendo a vacunar y hay que contar con esa área de trabajo para preguntarle lo que viene a futuro. Se proyecta que viene en pic aún más fuerte, del doble o el triple de lo que vivimos el año pasado. Desde ese punto de vista, ¿cómo está el sistema de salud para absorber estos casos que van a ser de mayor gravedad, que eventualmente con gente que se va a tener que internar? ¿Hay que pensar ya en reconvertir camas o así como está el estado de la red de salud alcanza para enfrentar este pic tan dramático, tan crítico que se viene en las próximas semanas? A ver, no sabemos exactamente cuándo llegue el pic. Por los cálculos que hacemos faltan 2 a 3 semanas para que esto ocurra. Generalmente el pic lo vemos cuando miramos hacia atrás, es decir, cuando empezamos a bajar o cuando llegamos a una meseta. Lo que sí sabemos es que la incorporación y la interacción entre privados y lo que es el sistema público de salud funciona adecuadamente cuando hay una buena interrelación. Y en estos momentos, en muchas clínicas y en los hospitales, se están haciendo todos los arreglos para tener camas disponibles tanto de niños como adultos. Tenemos una ocupación todavía de las UCI, de las UTI, no 100% como teníamos en el COVID, 85-90%, que es prácticamente ocupación total. Pero lo más probable es que necesitemos todavía una gran interrelación privado-pública para solventar lo que vamos a ver. Porque tal como dice usted,
de los grupos que necesitamos que se vacunen no están más allá del 60%, especialmente los de tercera edad y los enfermos, y especialmente también los niños. Y esos son los que nos van a ocupar las camas de urgencia, los sistemas de la UCI y la UTI, que siempre en nuestro país no están de sobra. Por lo tanto, tenemos harto trabajo todavía que hacer. Hemos tenido noticias bien tristes en torno a la influenza, con la muerte de una niñita de 6 años que está dentro del grupo de riesgo, pero también, y ahí me ha llamado la atención, con casos de personas que no están dentro del grupo de riesgo, que uno diría, bueno, no van a terminar falleciendo, por eso no están dentro de los grupos que deben recibir la vacuna, alguien de 21 años, alguien de 55. ¿Habría que repensar quiénes son los que están más vulnerables frente a esta enfermedad? ¿Se debería extender la vacuna a otros grupos? ¿Es que la influenza mutó y ya no necesariamente esos son los grupos más vulnerables, o sino que explica muertes en esas edades? A ver, tenemos que pensar, tal como dije anteriormente, que si bien es cierto, la letalidad de esta enfermedad es baja, bastante baja, cuando hay muchos casos ocurren fallecimientos. Por lo tanto, si usted me pidiera a mí que yo diera un consejo, yo diría que ojalá se vacunara todo el mundo. Por dos razones. Una, porque la gente que no tiene riesgo puede ser el vehículo de contagio para su abuelo o el niñito que vive en la casa. Tercero, hay que pensar que la influenza puede tener riesgo por 3 casos. 1, la misma influenza puede agravarse por una neumonía grave. 2, la influenza puede abrir la puerta a gérmenes como el neumococo, el estafilococo, que producen neumonía, que son bacterias. Y tercero, la influenza puede agravar enfermedades crónicas. Y tenemos de las 3 cosas. Tenemos mucha gente que fuma, mucha gente con bronquitis crónica, con EPOC, obesos, diabéticos, cardiópatas. Es decir, en Chile existe un sustrato para que acontezcan casos graves de influenza. Y tenemos mucha gente no vacunada. Y tenemos mucha gente que convive, nuestra familia en Chile viven, ¿no es cierto?, de tercera edad con los jóvenes. Hay mucha gente en las casas de todas las edades y pueden contagiarse uno a otro. Y no tenemos la costumbre de usar calefacción adecuada, no tenemos la costumbre de no fumar dentro de las casas aquellos que fuman y contaminar el ambiente. Todas son condiciones que conllevan riesgo para las infecciones virales. ¿Y para qué decir estas temperaturas y estas lluvias que están ocurriendo, que nos hace estar todos dentro de las casas, unidos, contagiándonos unos con otros, y el frío que produce irritación de las vías respiratorias y más facilidad para que los virus y las bacterias penetren en el aparato respiratorio? Ya, doctor Rivera, y en el caso de Ñuble, con estas 3 personas fallecidas producto del virus de influenza tipo A, además con la petición que ha hecho el gobernador de declarar una emergencia sanitaria en esa zona, ¿usted diría que la situación de Ñuble es distinta a la del resto del país? ¿Está circulando allí una cepa que no es la misma de Santiago, de Puerto Montt y del resto del país? ¿Pasa algo distinto en Ñuble? A ver, el virus de la influenza no tiene una gran variabilidad, sí, tanto como el COVID-19 o como otros virus. En general nosotros tenemos la suerte de tener influenza después que el hemisferio norte la tenga, por lo tanto nos llega, ¿no es cierto?, un virus que ya lo conocemos y las vacunas desarrolladas para eso son bastante buenas. Lo que pasa es que si hay una gran carga viral en un sector, quizás las condiciones atmosféricas de contaminación, habría que analizar epidemiológicamente para ver cuál es el grupo, ¿no es cierto?, de tercera edad, cuál es el grupo de enfermos, para saber las causas subyacentes de por qué se está muriendo más la gente. Lo que ocurre es, si hay harta gripe, van a haber muertos. Si hay harta gripe, van a haber hospitalizados. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros los médicos? Aconsejar vacunarse, aconsejar usar mascarilla si está resfriado, aconsejar quedarse en la casa si está con fiebre, lavarse las manos y, por sobre todo, ¿no es cierto?, pensar en un cuadro febril que es una gripe mientras no se demuestre lo contrario. Ya, doctor, pero para entenderlo bien, no es que en Ñuble tengamos una enfermedad distinta, más agresiva, es casuística, es casual quizás que haya muerto 3 personas en un mismo lugar para usted. Hasta el momento no se ha demostrado que haya una cepa o una variante distinta a la que conocemos. Perfecto. Porque el virus es igual en todos lados y aparentemente no hay esa diferencia. Por lo menos los estudios que se han hecho en los distintos centinelas no han mostrado eso. Probablemente más adelante a lo mejor vamos a ver algo. Igual hay un factor común, al menos en 2 casos donde las personas, la niñita y otra más, llegaron en un estado de gravedad y fueron devueltas a su hogar. Y yo ahí le quiero preguntar, doctor, un poco para saber qué hacer ante una emergencia como esta. Primero, si yo tengo a alguien, un niño, y ahora también un adulto, me parece que también vamos a tener que migrar a eso, que está con sintomatología, ¿en qué momento tengo que ir a la urgencia?
¿Debo pedir o no que se haga un examen específico para que me digan si es influenza? Y tengo o no que aceptar que me manden de vuelta a la casa, porque aquí también podríamos estar hablando de una negligencia. A ver, existen exámenes para determinar rápidamente si el paciente tiene o no una influenza. Existen 2 exámenes muy rápidos. Es como un hisopado, como el del COVID, ¿no? Justamente, uno es un test PAC, que es rápido, tiene una sensibilidad bastante buena, error del 60-75%. Y lo otro es la PCR, que es un poquito más lenta, que es altamente específica y nos puede decir que tiene influenza. Cuando alguien consulta por fiebre, gran dolor muscular, decaimiento, un poquito de irritación, recordar que la influenza en los primeros días no da gran compromiso en la vía respiratoria superior, sino que es un cuadro general de fiebre alta, cefalea, dolor dorsal, apaleamiento, que le llama a la gente, y se siente como si hubiesen dado una golpiza. Esa es una influenza mientras no se muestra lo contrario. Uno tiene que mirar, ¿qué cosa? Primero, ¿quién es el paciente? ¿Es un paciente de tercera edad? ¿Es un diabético? ¿Tiene una enfermedad grave? Esos pacientes hay que observarlo con más detenimiento. Segundo, signos que, bueno, tiene cianosis, azulito, la coloración de los dedos, azul los labios, respira rápido, es lo que le llamamos taquipnea. Tiene el niño aleteo nasal, es decir, sus aletitas de la nariz se mueven así como ventanitas que se abren y se cierran. Está con alteración de conciencia el anciano, la guagua tiene apneas, es decir, que deja de respirar, son todos signos premonitorios que está pasando algo grave. Yo entiendo a la gente de urgencia, de repente tenemos tal carga de cantidad de pacientes que podrían pasarse algunos casos, pero esos síntomas son premonitorios de algo grave. Ya, pero perdón, en una urgencia, cuando una persona llega, ¿le hacen necesariamente ese examen? ¿Hay que pedirlo? ¿Es un examen muy caro? Yo sé que hay unos que son unos paneles, que es más caro. Yo sé que hay ahí un examen que no tiene cobertura necesariamente, incluso en la salud privada, pero en el sistema público o en la salud privada, ¿ese hisopado o ese PCR de influenza es algo accesible? Sí, en general el test PAC es accesible, está bastante generalizado. No es tan caro. El panel viral, eso mide una serie de virus, adenovirus, sincicial, influenza A, ese es mucho más caro, eso no está accesible. Pero clínicamente el médico está preparado, yo soy profesor de la Universidad de Chile y en general preparamos a nuestros alumnos a discernir cuando un cuadro respiratorio tiene gravedad o no. Y en esos pacientes uno no debiera hacerle test PAC o PCR a todos los que consultan por alguna cosa, pero cuando hay un signo de premonitorios de gravedad, uno debiera insistir, hacer una buena anamnesis, un muy buen examen físico, cosa que de repente se olvidan algunos médicos, ¿no es cierto? Y muchas veces la observación algunas horas, sentado a lo mejor en una silla o en una camilla, para esperar qué es lo que pasa en algunas horas. Porque muchas veces uno los manda a la casa y en 4 o 6 horas más producen signos de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Y el paciente llega grave con una neumonía. Todo paciente que tiene, ¿no es cierto?, dificultad para respirar deberá quedarse en observación o incluso hospitalizado. Ya, doctor, y viendo este escenario con una baja vacunación y una alta circulación de la influenza prácticamente en el grueso del territorio de nuestro país, ¿corresponde mantener las vacaciones de invierno que están fechadas para el 24 de junio o usted sería partidario de adelantarlas o de retrocederlas de acuerdo a cómo se maneja que vienen los picos de la influenza? Es que en eso tenemos resultados disímiles, porque recuerde usted que uno de los grandes problemas que tuvimos cuando tuvimos vacaciones adelantadas, cuando dejamos a todo el mundo encerrado en la casa, que después se enfermaron igual, y una tremenda epidemia de virus de todo tipo, niños que no habían conocido ningún virus en 2 años y hubo tal gravedad. Yo creo que hay que hacer las cosas bien. El Ministerio tiene expertos que han determinado que la fecha de vacaciones es esa y por el momento yo creo que lo que hay que hacer es vacunar rápidamente, aislar a los infectados, ¿no es cierto? Y enseñarle a la gente, a los niños desde chiquititos, la lavado de manos, el uso de mascarilla. Con eso podemos evitar el contagio entre nosotros, evidentemente, porque meter a todos en la casa encerraditos, ¿no es cierto?, puede ser que estemos postergando el pic en 2, en 3, en 4 semanas más, y hay que no olvidarse que los padres muchas veces la única forma que tienen para tener tiempo de ir a trabajar es tener a los niños en la guardería, en el jardín o en el colegio. ¿Estamos lejos del pic todavía? Se supone que no estamos en el peor momento, pero ya tenemos esta alta circulación y el pic debería ser mucho más que ahora. Yo creo que sí. Yo pienso que a raíz de lo que estamos viendo, normalmente nosotros veíamos que la influenza era un poquito más tarde que mayo, junio, julio, por lo tanto lo más probable es que el pic lo vamos a alcanzar en 2 o 3 semanas más. Así que por lo tanto lo que tenemos que hacer, tenemos tiempo para vacunar. Ahora, tal como dije, el pic lo vemos hacia atrás.
Así que no sabemos exactamente, no le podría ser mago para decir tenemos el pico en tantos días más, pero yo creo que no hemos alcanzado las cifras máximas de enfermos todavía. Ya, doctor, y desde ese punto de vista, bueno, usted dice que hay que, ojalá, utilizar mascarillas si es que uno se siente más o menos. Me imagino que también está en la línea de reponer los dispensadores de alcohol gel y hace un montón de medidas que conocimos para la pandemia. Entre ellas, ¿usted sería partidario de reponer el plan paso a paso en algunas comunas que tengan alta incidencia de la influenza hoy? Bueno, muchos fuimos críticos de este plan paso a paso, ¿no es cierto?, que es más teórico que real. Yo insistiría en medidas básicas, en medidas de seguir insistiendo en las cosas que puede hacer toda la gente fácilmente. Y eso consiste en medidas tan simples: mascarilla, lavado de manos, aislamiento. Vacuna y punto. Yo creo que lo que podemos ir viendo, escuchar a nuestras autoridades cuando a medida que van ocurriendo los casos, a medida que van siendo mayor incidencia de enfermos, a medida que podemos dar de alta a enfermos que no necesitan estar en cama, en reposo, teniendo capas listas para la gravedad, medicina terciaria, no hay que olvidar que nuestra principal acción como médicos es la prevención. No gastemos tantos miles de millones de pesos en medicina terciaria porque significa que hemos llegado tarde. Lo que tenemos que hacer es insistir en medicina preventiva, y la preventiva es vacunación y evitar que la gente se enferme, con lo que acabamos de decir. Bien, pues le queremos agradecer al doctor Felipe Rivera, broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a cuidarnos, a vacunarnos en caso de aquellos que no lo han hecho todavía, para que no tengamos más víctimas que lamentar y para que bajemos entre todos esta circulación viral. Muchas gracias. Gracias, que vaya doctor, muy bien. como siempre, muy gentil. Siempre un agrado hablar con ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, buen día.